Mis amados hermanos, muy buenas para cada uno de ustedes. Qué maravilla, qué bendición. Pues, y a través de mi reflexión de hoy quiero adelantar, decirles que nuestra hermana Zulay Salas, bendito sea Dios, ya hizo la obra en su operación y ya está en casa, así que seguiremos orando por ella y que se restaure. Alabado sea Dios, bendito sea el Señor. Hoy en nuestra reflexión quiero basarme en Segunda de Reyes, el capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Es un capítulo de este libro de Segunda de Reyes que he leído varias veces porque me encanta. Es algo especial para mí. Pero voy a leer el verso 5 y saltaré al verso 14. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Vamos al verso 14. El verso 14 nos dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Palabra de Dios. Estamos hablando de Naamán y de este profeta Eliseo. Pero hoy nuestro tema: los creyentes recibimos bendiciones cuando obedecemos a Dios. Yo diría en el mejor río. Alabado sea el Señor. Es un área muy educativa, específicamente educación cristiana. Y hay un propósito grande en este tema, y es que debemos exhortar cada día, cada creyente, a explorar la voluntad de Dios para su vida. Así que, mis amados hermanos, vamos a mirar qué dice este marco escénico. Miramos primero esto, algo grande y maravilloso. El profeta Eliseo se destacó por ser un profeta poderoso, por medio del cual Dios hacía grandes proezas. El profeta también era consejero, hermanos, militar. No sé si lo sabían, pero sépanlo, él era un consejero militar de los ejércitos de Israel. Gloria a Dios. Pero hay una trama importantísima al cual quiero entrar. Y es que la historia que narra Segunda Reyes 5 gira precisamente en torno de uno de los jefes del ejército de Siria. Este hombre llamado Naamán. Este padecía de una grave enfermedad, hermanos, según el capítulo 5, el verso 1. Sufría de lepra. En la Biblia, los que leen la Biblia, encontrarán que este hombre describía cualquier enfermedad que cambiara el color de la piel, fuera enrojeciéndola o emblanqueciéndola. Bendito sea el nombre de Dios. Interesante, ¿verdad que sí, hermanos? Ahora miremos el punto culminante de esta historia en Naamán. Sucede que Naamán llegó a las puertas de la casa del profeta Eliseo. ¿Para qué? Para pedirle justamente la ayuda. En lugar de recibirlo el profeta, a este hombre tan importante, con una gran ceremonia como quería Naamán, Eliseo le envió un mensajero a Giezi,
que decía: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se te restaurará. Eso lo dice en el verso 10. Oye, hermano, pero el hombre no quiso, se enojó. Se enojó este general del ejército porque quería que lo recibiera el profeta con pombos y platillos. No, señor, con este se equivocó. Ahora, hermanos, pero viene un desenlace hermoso. Los que han leído el capítulo, finalmente el militar extranjero se sometió a la voluntad de Dios. Sí, señor, se sometió a la voluntad de Dios. Naamán recibió bendición del cielo cuando obedeció a Dios. Empero, para lograrlo, debió doblegar su orgullo. No era en el río que él deseaba, sino en el río que Dios decidió. Y hermanos, si Dios decidió que era el río Jordán, era el mejor río. Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y queremos sentirnos más importantes que otros porque tenemos un nombramiento, porque yo espero que me hagan y que me digan, y yo espero que me manden una carta. Olvídese de eso. Ni el profeta de Dios se puso a dar tantos elogios a este general. Él estaba para escuchar lo que Dios le decía a él, y así procedió este profeta Eliseo a cumplir con el Señor una vez más. Ahora, hermanos, vamos a desenlazar un poquito aquí, antes de cualquier cosa. Sucede que finalmente el militar extranjero se sometió a la voluntad de Dios, como lo estaba diciendo. Naamán recibió algo importante, la bendición de Dios, la bendición del cielo. Cuando obedeció a Dios, emprendió entonces a cumplir la voluntad del Señor. Le quitó su orgullo. No era en el río que decidió él, sino donde Dios decía. Y eso me encantó. Ahora, miremos el desafío divino. Si tú miras en el Salmo 2, el verso 7 al verso 8, vas a encontrar algo interesante. Y es que, hermanos, hay un desafío divino ahí. Y yo quiero que tú lees ese desafío divino para que entiendas mejor que cuando Dios quiere algo, Dios lo consigue. Cuando tú quieres algo, si no estás bajo la voluntad de Dios y no obedeces a Dios, tú no vas a conseguir nada. Es lo que Dios dice. El mejor río para el Señor, para que Naamán recibiera su liberación de la enfermedad de su carne, fue el río Jordán. Y para él era el más sucio, el peor río. Y Dios lo mandó allá a través de su profeta y tuvo que obedecer. Dios nos enseña cosas maravillosas, hermanos, a través de esta reflexión de hoy. Por eso yo le digo a usted, like a todos los hermanos y amigos que tienes, familiares, denles like y que entiendan que realmente los que somos creyentes, creemos cristianos, que recibimos la bendición cuando Dios obedecemos a Dios, Él nos da la bendición. Comparte con otros y que el Dios de la vida sigue bendiciendo a cada uno de ustedes. Un abrazo fuerte en el nombre de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Oh, bendito eres, Señor. Gracias por escucharme, Señor.